comprado con sangre por lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con alma y voz te alabaré, y yo tus glorias cantaré. Adoro yo tu majestad, te alabaré por tu verdad. Verdad y gracia solo son en tu palabra bendición, en tu palabra bendición. Clame a ti por mi salud, me dio tu ley poder, virtud. Los reyes presa a ti darán, pues tu palabra escucharán y cantarán con dulce son las glorias de tu salvación, las glorias de tu salvación. Señor, que luz y gloria estás, tu reino es de santa paz. Los malos no verán el bien, mas tú al piadoso das sostén. En toda mi tribulación me das, Señor, consolación, me das, Señor, consolación. Tu diestra fiel extenderás, a mi adversario vencerás. Tu obra en mi corazón tendrá de ti la perfección. Merced y gracia hay en ti, memoria ten, Señor, de mí, memoria ten, Señor, de mí. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá,
Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Ya hemos estudiado 2 puntos en la doctrina de los mormones. Primeramente, su concepto de Dios, y hemos visto que las enseñanzas de la Biblia no están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia mormona en cuanto a Dios. También hemos visto que la alegación del Libro de Mormón de contener enseñanzas claras y preciosas necesarias para la salvación de la gente y que supuestamente fueron quitadas de la Biblia por la Iglesia Católica Romana, hemos visto que esta alegación no es cierta, que realmente no hay nada en el Libro de Mormón necesario para salvación que no se encuentre ya en la Biblia. Por tanto, el Libro de Mormón, primero, no es necesario para la salvación. Segundo, es falso, porque alega algo que no es cierto. Ahora, el tercer punto en nuestro estudio para los mormones tiene que ver con las pruebas del profeta. La Biblia presenta 2 pruebas esenciales para que una profecía o un profeta sea aceptado como profeta de Dios. En primer lugar, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 17 al 22, toda profecía declarada por un profeta tiene que cumplirse. De otra manera, este profeta no es de Dios. Leamos juntos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 17 al 22. Y Jehová me dijo, ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, aquí las Escrituras nos están enseñando de antemano cómo podemos conocer al profeta falso, cómo podemos conocer la palabra que Jehová ha hablado, en distinción con la palabra que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Dios,
no está hablando en nombre de otro, sino en nombre de Jehová Dios, pero no se cumpla lo que él dijo, entonces podemos estar seguros que ese profeta ha hablado con presunción y que no es palabra que Jehová haya hablado. Podemos estar seguros. Entonces, esta es la primera prueba, que sus profecías tienen que cumplirse cabalmente, exactamente como las dice el profeta. Si falla en algún punto, podemos estar seguros que las enseñanzas de este profeta no son enseñanzas provenientes de Dios, sino que son enseñanzas propias del hombre. Este profeta ha hablado con presunción, no debemos temerle, sino rechazar sus enseñanzas. Pero hay otra prueba también. Y podríamos aplicar esta primera prueba en el caso de José Smith y encontraríamos que ciertamente algunas de sus profecías no se cumplieron, tal como él las había declarado. Pero esto es otro estudio aparte. Y por el momento lo que queremos ver es la segunda prueba, la que muchas veces se ignora, en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Y esta prueba es sencillamente que toda enseñanza del profeta debe estar de acuerdo con la revelación anterior que Dios había dado. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5, encontramos este principio. O sea que cuando un profeta habla, él no puede contradecir alguna revelación ya dada por Dios. No debe decir nada que esté en contradicción con la revelación anterior. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron, ellos no contradijeron lo que Dios ya había dicho en la ley. Al contrario, llamó a la gente a que se arrepintiera y que volviera a escuchar las enseñanzas de la ley y a practicar no solamente la letra, sino también el espíritu de las cosas que están escritas en la ley. Aun cuando Jesucristo vino, Él dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces Él no vino contradiciendo la ley, sino cumpliéndola para luego establecer un nuevo pacto bajo el cual ahora nosotros vivimos. Así que toda profecía, toda enseñanza del profeta verdadero de Dios debe estar de acuerdo con la revelación anterior ya dada por el Señor. Dice el texto en Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta, o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora, este caso es diferente al primero. En este caso, la señal declarada por el profeta se cumple. El prodigio que promete hacer el profeta, lo hace. Hace grandes cosas, cosas extrañas, cosas extraordinarias realmente. Pero hay un error. Y el error está en su doctrina. El error está en sus enseñanzas. Está enseñando un camino diferente del camino que Jehová Dios había mandado. Quiso apartarse del camino y apartar a otros del camino por el cual Jehová Dios había mandado que anduvieran. Y de esta manera están demostrando que no es profeta de Dios, porque está aconsejando de esta manera rebelión contra Jehová Dios. Aunque hable en nombre de Jehová,
aunque diga que esté sirviendo a Jehová Dios, la verdad es que no es profeta de Jehová, sino que está hablando por su propia cuenta, o sea, por cuenta de un espíritu maligno. Entonces, esta segunda prueba es la que nosotros debemos aplicar a todo profeta, incluyendo al señor José Smith y la iglesia mormona establecida por él y supuestamente con el don de la profecía de Dios. Estas dos pruebas, la prueba de las señales y prodigios que hizo, como también la prueba de que sus enseñanzas estén de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras ya reveladas por Dios, estas dos pruebas fueron aplicadas a Jesús, el que decía ser el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, versículos 30 al 40, Jesús mismo apela a estas dos pruebas para que la gente crea en Él. Él estaba de acuerdo en que le examinaran en base a estas dos pruebas en Juan 5, versos 30 al 40. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea que Jesucristo no dijo, ustedes tienen que aceptar lo que estoy diciendo porque yo doy testimonio que así es. Él dice que hay otro que da testimonio de mí, y está hablando del Padre Celestial. Verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Fíjese bien. Él dice, yo no estoy diciéndoles que acepten lo que yo digo, ni quiero que acepten lo que diga otro hombre tampoco. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál es este mayor testimonio? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahí está la primera prueba, los prodigios, las señales que hizo el Señor Jesucristo. Estaban dando testimonio que Él realmente era de Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Y luego en el verso 39 nos presenta la segunda prueba. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese bien. Él les dice, examinen mis obras, examinen las señales y prodigios que he hecho, así como dije que haría, y luego examinen mis enseñanzas. Examinen las Escrituras antiguas para ver si no están dando testimonio de mí, para ver si no estoy cumpliendo lo que ellas dicen, y verán que realmente mis obras, las que el Padre me ha dado, y también las Escrituras dan testimonio de mí. Así que Jesucristo aceptó y cumplió estos dos requisitos. José Smith, supuesto profeta de Dios, no cumple los requisitos. Ahora fíjese bien, ellos para convencer a las personas que José Smith es profeta de Dios, que su religión es la verdadera de Dios y que el libro de Mormón es realmente inspirado por Dios, ellos aplican una prueba que no es bíblica. Aplican la prueba que se encuentra en el libro de Mormón, en el libro Moroni, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice textualmente así: y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntases a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo,
si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Ahora fíjese bien en esta prueba que ellos tratan de aplicar a toda persona. Dicen que si usted quiere saber si este libro es de Dios, y si José Smith es profeta de Dios, si quieren saber si el testimonio de ellos es verdadero, si son realmente de Dios o no, lo que usted debe hacer es sencillamente esto: preguntarle a Dios. En nombre de Cristo, preguntar al Padre Celestial si estas cosas son verdaderas o no. Aplicar esta prueba. Y están seguros, porque así lo dice: si usted pide con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, entonces Él le manifestará la verdad de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Usted sentirá algo en su corazón que le asegurará que realmente usted está recibiendo la verdad. Usted sentirá en su corazón esa confianza de que realmente es de Dios. Pero si usted no es sincero, entonces usted no sentirá nada. Naturalmente, si una persona no siente nada, lo que ellos le dicen es que no es sincero. Yo he pedido a Dios acerca de estas cosas, y si Él me ha confirmado en mi corazón, en mis sentimientos, Dios me ha confirmado que estas cosas no son de Él. La conclusión a la que llegan ellos es que yo no soy sincero. Porque si fuera sincero, yo hubiera recibido la misma respuesta que ellos reciben. Y es que sí, este libro de Mormón es de Dios, José Smith es profeta de Dios, y esta religión es la única divina. Pero siendo que la respuesta que yo he recibido es diferente, es negativa, entonces ellos concluyen que yo no soy sincero. Y así distinguen ellos entre las personas sinceras y las insinceras. Las personas sinceras son las que sienten lo mismo que ellos sienten cuando piden a Dios o preguntan a Dios acerca de estas cosas. Y las personas insinceras son las que no sienten lo mismo que ellos. ¡Qué ridículo! ¡Qué jactancia! ¡Qué orgullo de parte de estas personas de pensar así realmente! Sinceramente, esto es puramente jactancia. Y además, la oración de esta manera no es una prueba bíblica. Jesús nunca les dijo a la gente: pidan a Dios, pregunten a Dios si soy de Dios o no. Nunca les dijo esto. Él les dijo: miren el testimonio de Dios acerca de mí. Aquí tienen mis obras que Dios me ha dado. Aquí tienen las escrituras que Dios ha dado. Ustedes pueden comparar y ver. A veces ellos citan Santiago capítulo 1, verso 5, y dicen que esta es la misma promesa dada en Moroni. Pero léalo con cuidado, porque no es la misma promesa de ninguna manera. En primer lugar, Santiago escribe a cristianos, a miembros de la iglesia del Señor ya conversas. Y en segundo lugar, lo que él promete es sabiduría, no revelación. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. De una religión totalmente subjetiva, basada en los sentimientos de uno, en impresiones que uno tenga de una experiencia emocional, no basándose en lo concreto de la revelación divina. Si es cierto que la religión mormona no contradice las enseñanzas de la Biblia, entonces no tenemos problema. Pero vamos a aplicar esta prueba, la prueba de la doctrina, al profeta José Smith. Y ya hemos visto
cuanto a su doctrina acerca de Dios, y lo podemos ver en cuanto a muchas de sus enseñanzas, vamos a ver que no está de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, lo que él dice y lo que sus libros dicen. Lo que su religión enseña no está de acuerdo con la Biblia, y por tanto tenemos que rechazarle tajantemente y reconocer que no es profeta verdadero de Dios. Veamos ahora algunos de estos textos bíblicos que nos confirman este método. Porque lo que enseña Moroni, capítulo 10, versículos 4 y 5, no es una prueba bíblica. Esto de pedir a Dios, preguntar a Dios si es así o no, y esperar una respuesta en su corazón, sencillamente no tiene apoyo bíblico. En Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice acerca de cómo la persona llega a tener fe lo siguiente: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice el texto. Estoy leyendo Romanos 10, verso 17. ¿Cómo es que llegamos a tener fe? Por oír la palabra de Dios. Llegamos a tener fe en Cristo. Llegamos a tener fe y confianza en las enseñanzas, en la religión cristiana, en la iglesia del Señor Jesucristo. Llegamos a tener fe no porque preguntamos a Dios si esto es o no realmente su religión. Llegamos a tener fe por escuchar la palabra de Dios. No va a ser mediante una oración. Los mormones enseñan que la fe viene por la oración. La Biblia enseña que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Quién tiene razón? En Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, el apóstol Juan nos enseña que él escribió su libro con este propósito en mente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿por qué presentó Juan todas estas pruebas, todas estas señales que hizo Jesucristo? Si solo lo que teníamos que hacer era preguntar a Dios si Jesús era o no Hijo de Dios, y Él nos podría decir, podríamos sentirlo en nuestro corazón si es así o no, solamente por medio de la oración. ¿Por qué todas estas pruebas? Juan escribió su libro bajo inspiración del Espíritu Santo de Dios con el propósito específico de convencernos y ayudarnos a tener fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el método bíblico. Esta es la manera que la Biblia enseña para que una persona llegue a creer y estar convencido de la verdad de Jesucristo, no por medio de una oración al Padre preguntándole. En Hechos capítulo 17, en el versículo 11, encontramos al gran apóstol Pablo, hombre inspirado por Dios, enseñando la palabra del Señor. Algunos rechazaban, algunos aceptaban. En Hechos capítulo 17, versículo 11, la Biblia nos presenta algo sumamente importante. Hablando de los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo estaba predicando en Berea. También había predicado en Tesalónica. Tuvo que salir de allí. Pero cuando llegó a Berea, dice el escritor inspirado que Pablo encontró a personas más nobles que las personas que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Y no decidieron así nomás si era o no de Dios aquello, sino que ellos estaban escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Estaban escuchando la voz de Pablo, escuchando lo que él enseñaba, contemplando su mensaje, y luego iban a los rollos de las escrituras antiguas y estaban comparando lo que Pablo ahora decía con lo que las escrituras inspiradas por Dios también decían, para ver si lo que él decía concordaba con lo que las escrituras decían. Pablo estaba comprobando cada punto con las escrituras, declarándoles cómo Cristo estaba cumpliendo estas escrituras y cómo su muerte y su resurrección de entre los muertos era algo que Dios había profetizado de antemano, y explicaba las escrituras a estas personas, y ellos iban a las escrituras para ver si realmente esta religión nueva que Pablo enseñaba era de Dios, por estar de acuerdo con las escrituras de Dios o no. Pablo no les dijo, mire, ustedes vayan y pregunten a Dios si no les estoy enseñando la verdad. Ellos tampoco, nunca se les ocurrió pedir a Dios, Padre, queremos que nos contestes en cada corazón de nosotros, para que nosotros sepamos cada uno si lo que este hombre nos enseña es de ti o no. Ellos no hicieron esto. Bíblicamente la forma de saber, ellos bien conocían, era escudriñar las escrituras. Y esto es lo que nosotros debemos hacer hoy día. Si los mormones traen una doctrina, los testigos de Jehová traen otra, los pentecostales traen otra, los bautistas traen otra, y todos traen sus diferentes doctrinas, no vamos sencillamente a preguntar a Dios, Señor, ¿cuál de estas religiones es la tuya? Sino que tenemos que escudriñar las escrituras para ver si el profeta, el pastor, el maestro que viene es realmente de Dios y si la enseñanza que trae es de Dios o no. Esta es la única manera segura de saber, porque la misma prueba que aplican los mormones es la prueba que aplican las diferentes sectas pentecostales cuando ellos quieren saber si realmente es de Dios algo, lo que ellos sienten en su corazón. Y los pentecostales están tan convencidos sinceramente de corazón que lo que están haciendo es la voluntad de Dios y que las revelaciones que reciben son revelaciones divinas, tan convencidos son estos como los mormones, aplicando la misma prueba. ¿Cómo es posible que lo que siente el mormón en su corazón cuando él pregunta es la religión mormona de Dios y Dios le contesta en su corazón con un calor o algo que siente de seguridad? Que sí. El pentecostal pregunta lo mismo y siente que sí acerca de una religión diamétricamente opuesta a la iglesia mormona. ¿Cómo entenderemos esto? Hay que escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son así. ¿Podremos decir que el mormón es sincero cuando él pregunta? Y aquel pentecostal ahí no es sincero cuando él pregunta a Dios. ¿Podremos realmente discernir los espíritus tanto que sabemos que uno es sincero y el otro no es sincero? De ninguna manera. Es que los sentimientos en el corazón de uno dependen de muchas cosas emocionales que no tienen nada que ver muchas veces con las enseñanzas de Dios, sino con las personas con quienes tratamos, las experiencias de la vida, las emociones en el momento y muchos aspectos de la vida humana que nada tienen que ver con lo cierto, con la verdad, con lo que es objetivo y real. Tenemos que tener una base más segura que los sentimientos en el corazón, porque estos sentimientos nos pueden llevar a creer aún en otros dioses. Nos pueden llevar a religiones totalmente extraviadas. Pueden llevar a dos personas de la misma familia a sentir lo mismo y estar opuestos el uno al otro, convencidos de corazón que lo que están haciendo es voluntad de Dios, porque así lo sienten, porque así les contestó Dios cuando preguntaron ellos, cuando oraron de corazón sincero, fervientemente, creen que Dios les ha contestado. La única manera segura es por escudriñar las Escrituras para ver lo que ellas dicen. En 1 Juan capítulo 4 versículos 1 y 6 hay una enseñanza muy importante en cuanto a esto de probar a los profetas.
En 1 Juan capítulo 4 versículo 1, primeramente encontramos esta exhortación del apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí nos está aclarando el apóstol Juan que en realidad en el mundo hay muchos falsos profetas, y no toda persona que alega ser profeta de Dios realmente lo es. No debemos creer a una persona sencillamente porque dice ser profeta de Dios. Esta persona tiene que ser probada. Tenemos que probar el espíritu para ver si realmente tiene espíritu de Dios o no. En el versículo 6 nos presenta un principio fundamental y clave para probar a todo profeta para ver si es de Dios. Nosotros, dice el apóstol Juan, somos de Dios. O sea que el apóstol Juan y los otros escritores del Nuevo Testamento, los otros apóstoles y profetas del Señor de aquel tiempo, eran de Dios. Sabemos esto. Estamos seguros que ellos son de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice Juan. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que un hombre que viene enseñando algo diferente, no de acuerdo con lo que Juan y los demás apóstoles enseñaban, este no tenía espíritu de verdad, no tenía espíritu de Dios, sino el espíritu de error. En esto, dice Juan, podemos estar seguros que conocemos quién tiene espíritu de verdad y quién tiene espíritu de error. Este es el mismo principio que ya hemos visto en varios otros textos del Nuevo Testamento. Es la misma prueba de Deuteronomio capítulo 13. La enseñanza de un nuevo profeta tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas ya recibidas por profetas ya conocidos de Dios, como son los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento y las escrituras que nosotros ya tenemos en la Biblia. Vamos a probar esta nueva revelación de José Smith a la luz de la Biblia. Si está de acuerdo con ella, podemos aceptarla. Si no, tenemos que rechazarla. Una oración no nos dará la respuesta. En 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15, el apóstol Pablo nos advierte del peligro de ser engañados por estos falsos profetas. En 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15 nos está hablando de la siguiente manera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No podemos creer lo que nada más vemos por encima. No podemos creer sencillamente porque la persona parece ser buena persona, solamente porque la persona que nos trae una doctrina parece ser muy sincera, muy honesta, muy decente, muy dulce, muy lleno de amor. No solo por eso podemos creer lo que enseña. Podemos apreciar a la persona, respetar a la persona, pero no recibir así lo que enseña porque fácilmente nos engaña, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que aún a los ángeles, como José Smith supuestamente recibió revelación de un ángel, aún de los ángeles no podemos creer todo, sino únicamente aquello que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto es lo que en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, el apóstol Pablo enseña. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 6 al 9. Ahora, esta prueba es una que tenemos que aplicar directamente a la religión mormona, porque está presentando supuestamente un evangelio nuevo, un evangelio, la plenitud del evangelio, algo diferente del Nuevo Testamento, y basándose en una revelación de un ángel. Aquí dice el apóstol Pablo que es una perversión del evangelio de Cristo, que es algo que trae condenación, tanto para el que lo escucha y lo sigue, como también para aquel que lo anuncia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12, también advirtiendo del peligro de ser engañados por las emociones y por las pruebas emocionales, dice el texto. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, mi estimado hermano, ¿cómo podemos nosotros saber que no estamos creyendo la mentira? ¿Cómo podemos saber si nosotros empezamos a preguntarle a Dios esto que el otro, que Dios no nos esté enviando un poder engañoso para creer la mentira? La única manera de estar seguros de esto es por comparar lo que están enseñando con la palabra de Dios, la verdad. Por amar la verdad y creer la verdad del Evangelio y comparar esto con nuevas enseñanzas que recibamos. No lo que yo creo, no lo que yo he pensado siempre, no mis tradiciones, no mis convicciones, sino lo que Dios dice directamente. Esta es la verdad. Y yo debo creer la verdad. De otra manera, fácilmente, si empiezo a preguntar y pedir y exigir pruebas y señales, puedo resultar completamente confundido, engañado y destinado a la condenación y la destrucción. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas que también son de demonios, de espíritus engañadores. Y debemos tener cuidado con estas doctrinas y estar seguros que estamos siguiendo la voluntad de Dios claramente revelada en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se trata de personas que supuestamente estaban profetizando en nombre del Señor, pero no estaban profetizando ni practicando de acuerdo con la voluntad del Padre revelada en la palabra. Las palabras de Cristo son las que nos van a juzgar en el día final, no las palabras de otra persona. Las enseñanzas de Cristo son las que nos van a juzgar en aquel día. Y el testimonio del hombre, sinceramente, no tiene valor alguno para Jesús. Él dijo en Juan 5:34 que él no recibe testimonio de hombre alguno, mas el testimonio de Dios en las Escrituras, sí. Él le dice: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Y estas son las pruebas que nosotros tenemos que aplicar a toda persona, toda doctrina,
todo profeta, toda religión que alega ser de Jehová Dios y de hablar en nombre de Cristo Jesús. Muchas veces, cuando llegamos a cierto punto en nuestro estudio con los eldres, especialmente de la iglesia mormona, ellos dicen, bueno, hay algo que yo le quiero decir. Y empiezan ellos a dar su testimonio. Yo sé. Empiezan a decir lo que ellos saben por la experiencia que han tenido y porque han preguntado a Dios. Y con mucha sinceridad, mucha cortesía, mucho amor y compasión. Considero que debemos nosotros aplicarles la enseñanza de Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 34. Respetamos su sinceridad, apreciamos su deseo de servir a Dios, pero le quiero decir algo. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, dijo Jesús, ni yo tampoco. No recibo testimonio de hombre alguno. Únicamente el testimonio de Dios en las Sagradas Escrituras bastará para convencerme a mí de la veracidad o la falsedad de lo que usted me está enseñando. Y esto generalmente es lo único que podemos hacer. Ahora, en conclusión para este estudio, en resumen, primero, la doctrina de Dios, la doctrina acerca de Dios, propagada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, contradice las enseñanzas de la Biblia y aún las enseñanzas del Libro de Mormón en algunos textos, según nuestro estudio. Entonces su doctrina no está de acuerdo con la palabra de Dios. Segundo, no hay nada en el Libro de Mormón que sea necesario para la salvación del hombre que no se encuentre también ya en la Biblia. O sea que la persona puede ser salva sin el Libro de Mormón, con solo la Biblia. Por tanto, el Libro de Mormón no es necesario, pero más. El Libro de Mormón alega contener algo que en realidad no contiene. El Libro de Mormón es falso. Número 3. José Smith no cumple los requisitos bíblicos para ser profeta de Dios, porque sus doctrinas contradicen las de la Biblia, en algunos casos. Número 4. La única manera de tener fe verdadera y de estar seguro que sigue las enseñanzas de Dios es por escudriñar la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios y no por medio de alguna oración. Ahora, esta es la forma de estudiar con estas personas. De alguna manera, usted tiene que convencerles que hay errores en su sistema doctrinal. De alguna manera, tiene que hacerles ver que el Libro de Mormón alega algo que no es cierto. Alega contener algo que la Biblia no contiene necesario para salvación. Tiene que convencerles que la Biblia es lo único, hacerles ver que con la Biblia basta para ser salvo. Suficiente. ¿Y quién quiere más que la salvación eterna? Y luego, de alguna manera, tiene que hacerles ver que el concepto total de la religión que ellos tienen, la base de su confianza, no es segura. Que se están basando en algo totalmente inseguro. En lo mismo que los católicos, lo mismo que los pentecostales y casi la mayoría de la gente, en lo que sienten en su corazón. Y ellos no pueden decir que todo mundo es insincero, sencillamente porque no sienten lo mismo que ellos sienten. Dios me ha contestado a mí. Yo le pregunté a Dios si el Libro de Mormón es de Dios o no. La respuesta de Dios para mí fue tajantemente no. Pero Dios no me habló en una voz suave en el oído, ni me habló por medio de un calorcito que sentí en mi corazón. Me habló
cuando comparé las enseñanzas del Libro de Mormón y del mormonismo con las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Yo le pregunté a Dios si José Smith es profeta de Dios o no. Dios me contestó tajantemente que José Smith no es profeta de Dios. Pero no me contestó nuevamente con voz suave, ni me contestó con algo que sentí en mí, sino que Dios me contestó cuando comparé las alegaciones, las enseñanzas, el testimonio de José Smith con el testimonio de las Escrituras. Y encontré que tiene muchos errores el señor Smith. Sí, he leído el Libro de Mormón, mucho de Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio. He estudiado cuidadosamente el compendio de la doctrina de ellos, una obra maravillosa y un prodigio, por LeGrand Richards. Y en comparar estas enseñanzas y este sistema con las enseñanzas de Dios en su palabra, encuentro muchos errores. Dios me ha contestado que no debo seguir esta religión, que esta religión no es la de Dios. De esto estoy seguro. Pero no estoy seguro por lo que siento en mí, sino por lo que Dios dice. Y esto es lo que tenemos que convencerles a ellos, para que sean objetivos que se basen en algo concreto. Porque recuerdo lo que me dijo un elder de los mormones. Él estaba diciendo que todo dependía de lo que uno sentía y de lo que Dios le revelaba. Y estábamos frente a una pared celeste y le pregunté, ¿usted quiere decirme que aunque todas las pruebas dicen que esta pared que nosotros estamos viendo es celeste? Preguntamos a 10 personas, las 10 personas nos dicen, esta pared es celeste. Su color, un celeste bonito. Pero si Dios le hablara interiormente a usted de alguna manera, si usted tuviera alguna revelación que dijera, esta pared no es celeste, es negro, ¿usted creería? ¿Argumentaría que es negro y no celeste? Me dijo que sí. Me dijo que sí. Que él rechazaría toda prueba concreta, toda base fundamental de creerlo, y aceptaría el sentimiento de su corazón. Esto está muy grave. Está muy grave, mis hermanos. Y es muy difícil tratar con estas personas, es muy difícil estudiar con ellas. Usted necesitará de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha preparación en estas enseñanzas fundamentales. Favor de estudiar esto con cuidado y aprovechar la oportunidad que Dios le dé de enseñar a los elders que vengan, a las personas miembros de sus iglesias, pero especialmente trate de que más personas no se conviertan a esta religión falsa y trate de que sus hermanos nunca se dejen confundir y caigan en el error de esta doctrina tan equivocada que presenta a un Dios ajeno. Sí, un Dios ajeno al Dios revelado en la Biblia. El Dios de los mormones no es el Dios de la Biblia. Así que tratemos de todo corazón de entender, comprender sus enseñanzas y cómo están equivocadas en cuanto a las Escrituras y amar a estas personas tanto que les enseñemos la verdad de Dios. Espero que si tiene preguntas sobre detalles de la religión de ellos, pues que escudriñe los libros, escudriñe el libro principal que es la Biblia, y si en algo le puedo servir, haré lo posible. No soy experto en cuanto a la religión de los mormones, no lo soy. Aunque he leído sus libros, he tratado de escudriñar las Escrituras y ver si sus enseñanzas están de acuerdo con las de Dios o no. He visto que no. He tratado de encontrar los argumentos bíblicos necesarios para combatir sus enseñanzas falsas, pero no soy experto en cuanto a esta denominación. Pero si en algo le puedo ayudar, pues deseo hacerlo, y especialmente si hay una persona sinceramente
confundida o sinceramente interesada, que necesita, que le urge saber algo, pues deseamos ayudar de cualquier manera para que las almas salgan a la luz de Cristo y pertenezcan al reino de Dios, para la gloria de Dios y para que vivan eternamente en gloria celestial. Que Dios le bendiga en su deseo y sus esfuerzos por servirle a Él y por llevar la verdad a un mundo perdido.